entendiendo el tiempo de la brecha. Entendiendo el tiempo de la brecha. La brecha es un espacio entre algo y algo, entre un lado de algo y lo próximo que le sigue. Usualmente lo entendemos como un espacio en la continuidad de una estructura como un muro. En términos de tiempo, se refiere a un espacio de tiempo dentro de la secuencia de unos eventos. Y ese espacio de tiempo, esa brecha, puede ser una oportunidad para que los eventos antes de esa brecha cambien de dirección. Una vez la brecha de tiempo se cierra la oportunidad de responder. Entonces, para poder responder a las demandas de la brecha, necesitamos entender que estamos en el tiempo de la brecha. Y mi respuesta está condicionada a lo que entiendo o no entiendo en ese intervalo de tiempo en el que nos encontramos o en el que me encuentro. Para poder ejemplificar lo que estamos hablando, vamos a un ejemplo de la historia. En el 26 de septiembre de 1983, los radares de advertencia de la Unión Soviética empezaron a transmitir una alarma de peligro al Centro de Mando de Defensa Balística de Moscú. El sistema detectó un misil balístico nuclear desde los Estados Unidos en dirección a la Unión Soviética. Al poco tiempo, el sistema detectó 4 misiles adicionales en camino. Tenemos que entender que para ese tiempo la doctrina nuclear soviética demandaba un contraataque nuclear tan rápido se detectara un misil en camino. El coronel Stanislav Petrov rápidamente lo adjudicó a un problema del sistema, a pesar de no tener evidencia a lo contrario. Por lo tanto, él no informó a sus superiores, pero la respuesta correcta de Petrov durante esa brecha de tiempo evitó un intercambio termonuclear masivo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Algo que potencialmente hubiera extinguido la vida en la Tierra. ¿Qué nos dice esta historia que acabamos de contar? Que en la brecha de tiempo las decisiones tomadas o no tomadas sellan el destino. Por eso es importante identificar el tiempo de la brecha. En una ocasión, Jesucristo dijo: "No conociste el tiempo de tu visitación", hablándole a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo: no identificaste las señales del tiempo que te hablaban de que yo venía a ti. Por tanto, ¿qué pasó? Se le cerró a Jerusalén su brecha de tiempo. No pudieron responder apropiadamente porque no identificaron, ¿qué? La brecha de tiempo. La oportunidad de responder. Ahora surge una pregunta, ¿verdad? Partiendo de ese ejemplo y de esa palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no entendieron las señales del tiempo de la brecha? Veamos un pasaje bíblico en Lucas 12. Lucas 12, versículos 54 a 56, dice así: Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: Cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen: viene la lluvia. Y tienen razón. Y cuando sopla viento del sur, dicen: hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios. Saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Cierra cita. Él les dijo: ustedes ven un evento natural y disciernen correctamente la consecuencia. Disciernen el desenlace de ese evento. Pero ¿cuál era el problema de esa multitud? El problema de ese pueblo. Que no estaban discerniendo las señales del tiempo presente. Algo que no tiene que ver con el clima, que no tiene que ver con las nubes. Algo mucho más importante. Y ustedes no lo están viendo. Y sin embargo pueden ver lo natural. Pero ¿por qué no examinan el tiempo presente? ¿Por qué no se toman el tiempo para ver qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu nación? Y mi pregunta es, estimado oyente, ¿estaremos en el tiempo de la brecha? ¿Estarás tú en el tiempo de la brecha? ¿Estaré yo en el tiempo de la brecha? Tomemos otro ejemplo, pero esta vez no vamos a tomar un ejemplo de la historia,
sino un ejemplo de la Escritura. Hay un libro en la Escritura que se llama, o tiene el título del nombre del profeta Ezequiel. Y quisiera explorar juntamente contigo, estimado oyente, si los días que estamos viviendo son los días de Ezequiel. Los días de Ezequiel eran tiempos de cambio, de pecado, de rebelión, de corrupción política, corrupción religiosa, y estaban al borde del juicio. Y la pregunta es, ¿estará mi nación, estará tu nación al borde del juicio también? ¿Qué estaba pasando en los días de Ezequiel? Y cuando veamos, nos vamos a dar cuenta que eran días similares a los nuestros y que hay muchas coincidencias entre lo que Ezequiel vivió y lo que nosotros estamos viviendo como país, como individuos. ¿Qué estaba pasando? Habían cambios geopolíticos. Una potencia oriental se estaba levantando. Una potencia oriental que estaba eclipsando a las naciones alrededor. Judá, esa nación, estaba en medio de una lucha de potencias mundiales. Pero no solamente habían cambios geopolíticos, sino que Judá tenía un corrupto liderato. Pero también los gobernados eran ambos pervertidos, que habían cambiado el orden de hacer todas las cosas. Miremos lo que dice Ezequiel 22. Dice Ezequiel 22, versículo 2 al 3. Hijo de hombre, ¿estás listo para juzgar a Jerusalén? ¿Estás preparado para juzgar a esta ciudad de asesinos? Denuncia públicamente sus pecados detestables y dale este mensaje de parte del Señor soberano. Ciudad de asesinos, condenada y maldita, ciudad de ídolos, inmunda y repugnante. Eres culpable por la sangre que has derramado y te has contaminado con los ídolos que hiciste. Ha llegado el día de tu destrucción. Ha llegado el fin de tus días. Te convertiré en objeto de burla en todos los países, ciudad infame y llena de confusión. De ti se burlarán pueblos lejanos y cercanos. Dice en los versículos 11-12, dice, dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino, que deshonran a sus nueras o violan a sus propias hermanas. Por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas, usureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandatos, dice el Señor soberano. Cierro la cita de Ezequiel 22. Es literalmente una descripción de la sociedad en la que Ezequiel vivía. Fácilmente un retrato de nuestra sociedad contemporánea. En aquel tiempo era Jerusalén, pero hoy pudiera ser cualquier ciudad. Pudiera ser Chicago, Los Ángeles, San Juan, Puerto Rico. Y tal como hoy había corrupción sexual y económica. Todo entre un pueblo que alegaba conocer a Dios. Ahora, hablando en términos religiosos, cualquier persona familiarizado con el Antiguo Testamento conoce el ecumenismo religioso que trajo confusión al culto de Dios y cómo aún elementos religiosos de naciones vecinas se introdujeron dentro del templo de Dios. Pero hoy quiero resaltar algo que es igual de destructivo, pero es más encubierto que la falsa religión. Y Ezequiel, en su encomienda divina, tuvo que lidiar con esto. ¿Y qué podrá hacer, estimado oyente? Tal vez te estás preguntando, ¿qué puede ser peor que la falsa religión? Bueno, esto es la indolencia e insensibilidad del pueblo de aquellos días. Cuando hablamos de indolencia, sus sinónimos son apatía, letargo, parálisis, indiferencia e inconsistencia. En su definición emocional describe a una persona que no siente nada ante determinadas circunstancias o que no tiene disposición, no tiene deseo de entender y resolver ciertos problemas. Recordemos algo, las voces proféticas estaban hablando y habían hablado. Jeremías en Jerusalén, Ezequiel entre los desterrados de la colonia de Tel Aviv, que fue una colonia que se formó durante la primera deportación que Babilonia realizó en Jerusalén,
Y si vemos los libros proféticos en el transcurso de la Biblia, nos damos cuenta que son una crónica de un desastre individual y nacional, que fue continuamente advertido. ¿Pero qué sucedió? La apatía del pueblo lo cegó al tiempo de la brecha. Repito otra vez, la apatía del pueblo, la apatía de los habitantes de Judá lo cegó al tiempo de la brecha. Veamos lo que Dios dice a su pueblo respecto a esta situación. Les voy a leer Amos 6, versículo 1 al 6. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria. Son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Pero vayan a Calne y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Hamat y desciendan a la ciudad de Filistea de Gat. Ustedes no son mejores que ellos y miren cómo fueron destruidos. No quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo lo acercan más al día del juicio. Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones, comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el establo. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vinos en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación. Por lo tanto, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. De repente se acabarán todas sus fiestas. Cerramos cita de Amos 6. Vemos que la comodidad, la complacencia y los diversos entretenimientos los dejó cegados al tiempo de la brecha, que no les importa la ruina de su nación. Y el último versículo dice, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. Está diciendo que los desentendidos y los apáticos son los primeros en beber la copa de juicio. Es fácil pensar que esto era Israel antiguo y que estos son eventos remotos que no tienen ningún tipo de relevancia a nuestro entorno, relevancia a nuestra situación actual. Pero yo digo que ante un cuestionamiento de esa manera tenemos que pensar por qué el 70% o más de nuestra Biblia es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 10:11, y estoy parafraseando aquí, pero básicamente dice que lo que se escribió fue para nuestra enseñanza. Y si tenemos en nuestras Biblias, especialmente en el Antiguo Testamento, la historia de Israel y sus tropiezos y sus situaciones, es porque el Israel espiritual, que es la iglesia, somos igualmente propensos de cometer todos los males que cometió Israel físico. Y tenemos que aprender de donde otros cayeron para que nosotros no caigamos en lo mismo. Porque donde otros cayeron, nosotros podemos caer, pero no tiene que ser así. Dice Ezequiel 12:23, hijos de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Y la brecha de tiempo se estaba cerrando cada vez más. ¿Qué necesitamos para ver y entender el tiempo de la brecha? ¿Qué puede penetrar esas densas tinieblas de confusión, apatía y mera religiosidad? ¿Qué podrá hacernos entender que Dios está buscando un hombre que entienda que estamos en el tiempo de la brecha? En Ezequiel capítulo 1, vemos a Ezequiel solo, cerca del río Quebar. Y tenemos que entender que, ¿verdad?, dentro de sus procesos históricos o dentro de los procesos de vida de Ezequiel, antes de ser deportado con esa primera ola de deportados, él estaba siendo preparado para ser un sacerdote allí en el templo de Jerusalén.
Dicen los estudiosos, ¿no?, que aproximadamente él tenía como 25 años cuando su vida cambió. En el primer conflicto con Babilonia y Jerusalén, cuando Jerusalén fue sitiada por primera vez. En esos días o en ese momento el rey Joaquín se rindió y alrededor de 10.000 personas, incluyendo Daniel, sus amigos y el mismo Ezequiel, fueron transportados a la fuerza a Babilonia. Y fueron transportados a través de un terreno difícil e inhóspito, aproximadamente 600 millas. ¿Se pueden imaginar eso? Ser transportado a la fuerza y tener que cruzar un desierto de terreno inhóspito, difícil, 600 millas, lejos de tu país, lejos de todo lo que conoces. Podríamos ponernos por un momento en los zapatos de Ezequiel e imaginarnos cómo hubiera sido eso, sin saber que vas a retornar o no, sin saber realmente qué va a pasar y tú pensando, ¿y qué va a ser de mi carrera como sacerdote? ¿Por qué ha pasado esto si las cosas iban tan bien? Ya en el capítulo 1 han transcurrido aproximadamente 5 años y Ezequiel había sido llevado a una colonia de trabajo llamada Tel Aviv, allí en Babilonia. Cerca de su cumpleaños número 30, él se fue solo junto al río a reflexionar, ¿verdad? Y estamos usando la imaginación porque el texto no dice mucho, pero pienso yo tal vez que él se fue solo al río a reflexionar. Y posiblemente estaba pensando en su pasado traumático, en su presente incierto y un futuro lleno de confusión. Y para aportar esa confusión, había muchos allí en la colonia que decían que pronto Judá sería restaurada su soberanía nacional. Y habían hombres que alegadamente eran profetas que decían que el cautiverio se iba a acabar pronto y pronto iban a regresar. Pero probablemente, ¿verdad? Y nuevamente, estoy aquí yo imaginando, tal vez sucedió así, tal vez no fue así. Probablemente cuando Ezequiel iba camino a sus estudios en el templo, se topaba de vez en cuando con un individuo, y su nombre era Jeremías. Y él proclamaba un mensaje diferente a los demás, un mensaje incómodo, un mensaje de malas noticias, un mensaje que trastocaba la apatía y la comodidad de aquel pueblo. Y decía así este mensaje: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Y tal vez Ezequiel, estando allí solo, reflexionando a orillas del río, esas palabras le empezaron a resonar. Le hacían sentido. Y tal vez él sentía que no había algo bien con las palabras de aquellos llamados profetas que decían que el cautiverio pronto terminaría. Y probablemente a reflexionar entre lo que estaba escuchando allí en la colonia y lo que escuchó en Jerusalén a bocas del profeta Jeremías, todo esto tal vez, ¿verdad? No sabemos, estamos aquí usando nuestra imaginación, pero tal vez esto le causó un gran sentido de confusión. Y esto se combinaba con un gran sentido de frustración por la situación presente. Y tal vez fueron estos sentimientos que lo llevaron a alejarse de todo y de todos. Y en ocasiones, estimado oyente, Dios tiene que separarnos de todo lo que pueda ser una voz contraria a lo que Él te quiere mostrar, de todo lo que estorbe la visión. Dice Ezequiel, capítulo 1, en sus propias palabras, dice: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y ahora el cielo, que parecía insensible, despreocupado y cerrado, se abrió y tuvo una visión de Dios. Y hasta que Ezequiel no tuvo una visión de Dios, no podía ver, entender y responder al tiempo de la brecha. Y no será que nuestra apatía, falta de entrega,
compromiso, incredulidad, sequedad, tibieza, es que no estamos viendo a Dios, que tenemos un pobre entendimiento de quién es Dios, de que hemos bajado la mirada, y cuando bajamos la mirada, baja nuestra vida con la mirada. ¿Qué fue lo primero que Dios trató con Ezequiel? Su visión de Dios. Y tenemos que entender que sin una clara visión de Dios en nuestra vida, no importa cuánto leamos, escuchemos podcasts, videos de YouTube, etc., no vamos a entender nada. Y mucho menos vamos a entender lo que tenemos que hacer. Fíjense que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 4, dice miré. Esa palabra, miré. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de perspectiva de lo terrenal a lo celestial. De tener la mirada en sí mismo y en sus pensamientos a la gran nube con fuego envolvente. Y el Señor quiere que quitemos la mirada de nosotros mismos hacia Él mismo. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 26-28. Ya aquí hablando, ¿verdad? Dentro del contexto de la visión, dice así. Sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli. Y lapislázuli, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, es una roca semipreciosa de un intenso color azul. Pero seguimos con el texto. Y dice, en ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, tenía aspecto de ámbar reluciente, tiritante como el fuego. Y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso, como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Cerramos cita de Ezequiel 1, versículo 26-28. Ezequiel en su entrenamiento como sacerdote ya le había leído las escrituras, había leído los libros de la Biblia, pero lo que estaba viviendo ahora no era una teoría bíblica, sino una experiencia con el Dios de la escritura. Y dice el versículo 28, cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí. Me quiero enfocar ahí. Dos cosas, cayó con su rostro en tierra y oyó. Vemos que la visión recalibró su concepto de Dios, que lo llevó a una rendición total. Y esa rendición lo llevó a escuchar a Dios. Y fue oyendo esa voz que pudo entender el tiempo de la brecha. Dice Ezequiel capítulo 22 versículo 30, y cito, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Casi nadie en Jerusalén en aquellos días entendió el tiempo de la brecha. Ni siquiera supieron que Dios estaba buscando un hombre que intercediera por la ciudad. ¿Y que acaso no tenían oídos? Ciertamente Jeremías y otros profetas habían pregonado por décadas. Pero la visión del pueblo estaba en sus intereses personales. Y su visión era una de ir de vez en cuando al templo, y allí les decían todo está bien, y de vuelta otra vez a sus intereses personales, a su vida personal, desentendidos, apáticos de todo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Y la pregunta es, ¿habrá una similitud con nuestros días? Dice Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Había un problema de visión. Y es un principio espiritual, que nosotros corremos a lo que vemos, a lo que enfocamos, a eso vamos. Es una ley espiritual, es un principio invariable, que a lo que yo enfoco como prioridad, a eso voy. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos enfocando? Y eso que estamos enfocando, ¿a qué nos está llevando? ¿Nos está llevando a Jesús o nos está llevando a otra cosa? Tenemos que preguntarnos esto. ¿Qué estamos enfocando en esta hora?
¿Qué es eso que ocupa tu mente? ¿Qué es eso que domina tus pensamientos? Si yo veo apatía, afanes, desinterés, veo viejos hábitos brotando en mí, veo un servicio a medias, escucho la palabra de Dios y no hace nada en mí, entonces esto es un síntoma de que yo estoy viviendo en otra cosa que no es Jesús, que no es Jesucristo, que estoy enfocando otra cosa. Y el efecto es palpable. Yo pienso, estimado oyente, debemos de tener un momento de honestidad con Dios. Y si la visión no está donde debe estar, tenemos que confesarlo. Y confesión es tomar responsabilidad por el estado de mi vida. Es decirle, hay otras cosas por las cuales estoy corriendo porque no te estoy mirando. En algún punto de mi camino quité mi mirada de ti y el fruto de mi vida me delata. Me dice qué estoy mirando, qué estoy enfocando. Y ese no eres tú. Y por eso es que no entiendo el tiempo de la brecha. Mi propósito en este podcast es simplemente ayudarte a elevar tu mirada a Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es la gloria de Dios, de Jesucristo, que hace la obra de transformación. Ezequiel fue tocado, transformado, comisionado, porque vio una persona, en sus propias palabras, en su propio libro dice, semejante a un hombre, y ese hombre era el Hijo de Dios. Como el profeta Daniel, famoso por sus visiones apocalípticas, entendió su tiempo de brecha para la restauración de Jerusalén al final del exilio. Nuevamente, veamos la escritura. Dice así en Daniel capítulo 10, versículo 4 en adelante. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a orillas del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Cierro cita. El oro representa la sabiduría divina, pues en Jesús están los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y cuando lo miramos a Él, lo entendemos todo. Es un tiempo de recalibrar la visión. Es un tiempo de quitar los ojos de lo vano, lo terrenal, lo inservible, lo que te está robando el tiempo. De quitar los ojos de esas redes sociales que no te aportan nada. Lo único que hacen es que te sientas inferior o que tengas sentimientos de envidia. Y empezar a poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Toma ese versículo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Medítalo, léelo, óralo y ve lo que sucede. Veremos el tiempo de la brecha. Para nosotros, para nuestras familias, para nuestra nación. Así que, estimado oyente, hasta aquí esta reflexión, esta enseñanza. Mi oración es que hayas recibido algo, que Dios te haya hablado y que seas un hombre, una mujer tocado por la gloria de Dios y con una visión fresca de quién es Dios en tu vida y de lo que Él puede hacer a través de ti, y que su gloria recalibre tu visión.